El ascenso comenzó bajo un sol que no conocía la piedad, un astro que castigaba la tierra con un rigor que parecía querer poner a prueba la voluntad de los hombres. Santiago, junto a sus compañeros de camino, seguía los pasos de una figura que avanzaba con una determinación serena, casi ajena al calor sofocante que envolvía la ladera. No era un día cualquiera. Había algo en la atmósfera, una densidad eléctrica, una quietud expectante que silenciaba hasta los pensamientos más ruidosos. Normalmente, la caminata habría estado salpicada por las preguntas constantes e impulsivas de Pedro, cuya inquietud solía ser el motor de sus conversaciones. Sin embargo, aquel día, el pescador era la personificación del mutismo, como si presintiera que el aire mismo estaba cargado de un misterio que no debía ser interrumpido. Juan, por su parte, caminaba con la mirada dividida entre el suelo traicionero, donde cada piedra podía significar un traspié, y la figura del maestro que encabezaba la marcha. Jesús caminaba absorto, envuelto en un silencio que no era vacío, sino pleno, como si estuviera sosteniendo un diálogo interno con fuerzas que los demás apenas podían vislumbrar. La instrucción había sido clara y extrañamente enfática: no debían ingerir nada. Aquel ayuno forzado, solicitado con una urgencia inusual, marcaba una ruptura con la cotidianidad. Aunque el maestro solía ayunar, nunca antes les había pedido de forma tan tajante que lo acompañaran en esa privación específica antes de una cena que solo llegaría al regreso. Para Santiago, este era un eslabón más en la cadena de actos incomprensibles que rodeaban la vida de aquel ser. Pero para los ojos más intuitivos de Juan, la orden era una señal, un aviso de que lo que estaban a punto de presenciar no pertenecía al orden común de las cosas terrenales. El sendero se volvía más estrecho, serpenteando hacia la cumbre, mientras el mundo conocido se desdibujaba bajo sus pies, dejándolos a merced de una altura que prometía revelaciones o abismos. El aire comenzaba a cambiar, y con cada paso, la sensación de que estaban cruzando una frontera invisible se hacía más palpable. Una transición hacia lo desconocido que empezaba con el simple acto de subir una montaña bajo el peso de un sol que empezaba a declinar. Al alcanzar la parte más alta de la elevación, el paisaje se abrió ante ellos como un lienzo de horizontes vastos y silenciosos. Allí, en la cima, Jesús les pidió que aguardaran, informándoles con suavidad que se retiraría a orar al Padre. La pregunta de Juan sobre si ellos también debían orar recibió una respuesta afirmativa. Todos debían entrar en comunión íntima, pero el maestro añadió un matiz curioso, instándolos a que se sintieran a gusto en libertad. Jesús se alejó apenas unos pasos y se posicionó de frente al oeste. El sol, ya inclinado hacia el poniente, iluminaba sus rasgos con una luz dorada y discreta, mientras sus ojos permanecían entreabiertos, captando los últimos reflejos de la tarde. Santiago lo observaba con esa mezcla de asombro y reverencia que nunca lo abandonaba. Le impresionaba la capacidad de aquel hombre para desconectarse del entorno, para volverse invisible al ruido del mundo y fundirse con lo invisible. En ese momento, el cielo comenzó a poblarse de un gran conjunto de nubes que se desplazaban con una parsimonia majestuosa, ocultando el sol y sumergiendo la cima en una penumbra suave. Santiago dudaba entre permanecer de pie o imitar a Pedro, que ya se había sentado sobre la tierra dura. Sabían por experiencia que las oraciones de Jesús no eran breves. Eran inmersiones profundas en el océano del Espíritu que podían durar horas. Juan también optó por sentarse y Santiago finalmente lo siguió, buscando una posición que le permitiera descansar el cuerpo sin perder de vista lo que ocurría. El clima se había vuelto extrañamente acogedor, una frescura que invitaba al reposo después de la dura escalada. Mientras su mirada vagaba entre sus compañeros, las nubes que pasaban y el paisaje que se extendía abajo,
Santiago notó que el cansancio empezaba a pasar factura a los otros dos. Pedro y Juan luchaban contra la pesadez de sus párpados. Santiago sonrió para sus adentros, recordando las bromas del maestro sobre la incapacidad de Pedro para separar la oración del sueño, una acusación que el pescador siempre negaba con vehemencia, asegurando que sus momentos de ojos cerrados eran de profunda vigilia espiritual. Pero allí, en la quietud de la montaña, la línea entre la vigilia y el sueño comenzaba a borrarse para todos, como si la montaña misma estuviera exhalando un sopor que no era natural, preparando el escenario para un evento que desafiaría toda lógica humana. Mientras los discípulos se hundían en una somnolencia inevitable, Jesús permanecía en pie, erguido y majestuoso, como si una fuerza invisible lo sostuviera más allá del cansancio físico. Santiago, en ese estado intermedio entre el sueño y la conciencia, lo observaba maravillado. Ya lo había visto orar así antes, pero esta vez había una tensión vibratoria en el ambiente que hacía que cada vello de su piel se erizara. De repente, una sensación ardiente y abrumadora se apoderó del cuerpo de Santiago. Un cansancio profundo, casi magnético, se desplomó sobre él como un manto de plomo. Intentó luchar contra esa modorra repentina, cambió de posición, pensó incluso en levantarse para sacudirse el sueño, pero sus extremidades no respondían. Era como si su voluntad hubiera sido secuestrada por una energía superior que dictaba su reposo. En el último parpadeo antes de que la negrura lo envolviera por completo, Santiago notó un cambio. Jesús ya no miraba al oeste, se había girado hacia el este. El pensamiento de que la oración había terminado cruzó su mente de forma fugaz, pero el obstáculo para despertar era insuperable. Una fuerza mucho mayor que su deseo de permanecer alerta lo dominó y la realidad se desvaneció. Lo que siguió para Santiago fue un vacío temporal, una interrupción en el flujo de su existencia terrenal. No fue hasta mucho después, en la reflexión de los años, que comprendería que ese sueño no fue un descuido, sino una protección necesaria para una mente que aún no estaba preparada para procesar la magnitud de lo que estaba por ocurrir. En ese estado de inconsciencia, el tiempo parecía detenerse, mientras en el plano de lo real, la atmósfera de la montaña comenzaba a transformarse radicalmente. El velo entre las dimensiones se estaba volviendo delgado, casi transparente. Mientras los hombres dormían, la figura de Jesús empezaba a emitir algo que no era reflejo del sol ni de la luna. Era el inicio de una alteración vibratoria que cambiaría para siempre la percepción de aquellos testigos. Santiago, atrapado en ese sueño impuesto, estaba a las puertas de un despertar que no solo le devolvería la conciencia de sus sentidos, sino que le abriría los ojos a una realidad cósmica que superaba cualquier doctrina o tradición conocida en su tiempo. El despertar de Santiago no fue gradual, sino provocado por una sensación térmica inusual, como si un calor radiante pero suave lo estuviera envolviendo. Al abrir los ojos, la imagen que se presentó ante él desafiaba toda descripción racional. Jesús no era simplemente el hombre que conocían. Estaba envuelto en una luminiscencia que oscilaba entre el plateado y el amarillo. Un halo vibrante que se extendía casi 1 metro desde su cuerpo en todas las direcciones. No podía ver sus facciones con claridad porque el maestro seguía mirando hacia el este, pero la intensidad de la luz que emanaba de él era tal que parecía una fuente de energía pura. La sorpresa de Santiago se convirtió en estupor absoluto al notar que Jesús no estaba solo. A unos pocos metros de distancia, 2 entidades de una naturaleza similar lo acompañaban. Estas figuras poseían una vibración luminosa parecida a la del maestro, aunque con un patrón ligeramente distinto, menos intenso pero igualmente sobrenatural. Vestían ropajes que fluctuaban entre tonos plateados y un azul celeste etéreo, colores que parecían tejidos con luz misma.
Pero el escenario no terminaba ahí. A través de una extraña neblina que había comenzado a rodear la cima, Santiago alcanzó a divisar, en un radio un poco más lejano, a otras 5 entidades. Estas no se acercaron, permanecieron como centinelas silenciosos, figuras potenciadas por la misma energía, pero que se mantenían resguardadas por el vapor blanquecino que lo envolvía todo. Santiago se preguntó por un instante si una nube baja habría descendido sobre la montaña. Pero la forma en que esa niebla se comportaba, moviéndose contra el viento y disolviéndose de manera selectiva, sugería un origen no meteorológico. Al buscar a sus compañeros, vio que Juan ya estaba de rodillas, con el rostro iluminado por un júbilo casi paralizante, como si su alma hubiera reconocido aquello antes que su razón. Pedro, también de rodillas, tenía la mirada clavada en los visitantes, con una expresión en la que el miedo se mezclaba con una curiosidad insaciable. En ese momento, una de las entidades, aquella que más tarde identificarían como Elías, dirigió una mirada de profundo cariño hacia Santiago y luego hacia Juan. Fue un reconocimiento silencioso, un puente tendido entre lo eterno y lo temporal que hizo que el corazón del discípulo diera un vuelco. La realidad se sentía densa, cargada de una importancia que aplastaba cualquier intento de pensamiento cotidiano, mientras el diálogo silencioso entre Jesús y sus visitantes cósmicos continuaba desarrollándose en un plano que los sentidos humanos apenas lograban rozar. La atmósfera en la cumbre era de una solemnidad que trascendía lo sagrado conocido. La luz de Jesús comenzó a atenuarse con una suavidad rítmica, al igual que los halos que rodeaban a los visitantes. Santiago sentía que el mundo físico estaba tratando de reasentarse, pero los hechos se sucedían con una rapidez vertiginosa. Fue entonces cuando escuchó el murmullo de Pedro. En medio de aquel asombro que debería haber silenciado a cualquier mortal, el pescador, impulsado por esa naturaleza suya que siempre buscaba acción y palabras frente a lo inefable, intentó hablar. Santiago sintió el impulso de callarlo, de proteger el silencio de aquel momento milagroso, pero Pedro ya estaba articulando su propuesta. Con la voz entrecortada por la emoción, sugirió montar un campamento, construir tiendas para el maestro, para Elías y para Moisés, como si quisiera atrapar la eternidad en estructuras de lona y madera. Pedro ya se ponía de pie, dispuesto a pasar de la intención a la obra, cuando Santiago notó una sonrisa comprensiva y suave en el rostro de Jesús. Era la sonrisa de quien conoce la limitación del amor humano, que en su afán de servir, intenta contener lo infinito en lo pequeño. Pedro, abrumado por una fuerza que parecía haberle dado una comprensión intuitiva del momento, volvió a caer de rodillas, llorando en silencio mientras observaba cómo la neblina se despejaba, revelando con mayor nitidez las facciones de aquellos seres. Pero el fenómeno no había terminado. Una nube distinta a todas las demás, con un movimiento que desafiaba las corrientes de aire, comenzó a descender sobre ellos. Santiago sintió una nueva sensación de dormidera y hormigueo que recorría cada fibra de su ser. Antes de que pudiera procesar el cambio, una debilidad singular lo invadió de nuevo. Y entonces ocurrió lo más impactante. Una voz, o más bien una resonancia que parecía nacer dentro de su propia cabeza, vibró con palabras que parecían emanar de la nube misma. Era un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con la esencia misma del ser. Lo curioso es que, al comparar después sus recuerdos, cada uno de los 3 discípulos registraría palabras ligeramente diferentes, aunque el núcleo del mensaje fuera el mismo. Para Santiago, la voz sentenció que aquel era el enviado muy amado de Dios a quien debían seguir. Para Juan, fue la confirmación del Hijo amado hecho hombre para ser honrado con el testimonio de vida. Para Pedro, el mandato fue directo: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». El peso de esa voz fue tal que Santiago sintió desvanecerse,
mientras veía una gran sombra proyectarse en el suelo, cubriéndolos a todos en una oscuridad momentánea donde el sonido se extinguió y solo quedaron las palpitaciones de su propio corazón. La oscuridad se disipó con la misma rapidez con la que había llegado, dejando a Santiago y a sus compañeros en un estado de perplejidad absoluta. Al recuperar la visión clara, se dieron cuenta de que las entidades habían desaparecido. Solo quedaban ellos tres y Jesús. El maestro lucía tranquilo, aunque su mirada cargaba con una gravedad profunda, una solemnidad que parecía sopesar el impacto de lo ocurrido en las mentes de sus amigos. Él sabía que, en cuanto el estupor inicial pasara, una avalancha de preguntas estallaría. Todo el evento, desde el despertar de Santiago hasta la desaparición de la sombra, no habría durado más de 4 minutos según el cómputo humano actual, pero en ese lapso se había comprimido una eternidad de significado. Jesús los observaba uno a uno, midiendo el efecto de la vibración en sus cuerpos y mentes. Santiago comprendió más tarde que, debido a su condición humana, no habrían podido soportar más tiempo despiertos bajo esa intensidad energética. Sus sistemas nerviosos simplemente no estaban diseñados para esa frecuencia. El maestro les había permitido ser testigos de una fracción mínima de la realidad, un atisbo del mundo del cual él procedía. Comenzaron a descender la montaña, buscando aprovechar la luz restante para evitar los peligros del sendero al anochecer. El silencio era denso, interrumpido solo por el crujir de las piedras bajo sus sandalias. Jesús, alternando su mirada entre ellos, rompió el hielo al dirigirse a Juan con una frase reveladora. Como pudiste ver, son esos los ángeles de quienes te hablé. Esa fue la chispa que encendió la necesidad de respuestas. Pedro, incapaz de contenerse más, fue el primero en preguntar si realmente habían sido Elías y Moisés quienes estaban allí. Jesús lo confirmó con sencillez, explicando que uno de ellos incluso había penetrado en el entendimiento de Pedro para que pudiera identificar quiénes eran, traduciendo la realidad cósmica a los términos de sus propias tradiciones y creencias. Pero la duda persistía. ¿Por qué había ocurrido ese encuentro? ¿Por qué ahora? Jesús les explicó que el testimonio de lo que habían visto sería vital para el futuro, pero impuso una condición que les resultó difícil de procesar. Debían guardar absoluto silencio hasta que ocurrieran otros eventos, aún más extraños, que marcarían su partida de este mundo. El secreto era necesario para proteger un proceso que todavía no podían comprender del todo. A medida que bajaban por la ladera, la conversación se volvía más profunda, tocando fibras que Santiago apenas podía asimilar. Jesús les hablaba de que él no era de este mundo y que en la casa del Padre existían muchas moradas. Conceptos que en aquel entonces sonaban a parábolas abstractas, pero que ahora, frente a la evidencia de lo vivido, cobraban una realidad física. Santiago se atrevió a preguntar sobre la profecía de que Elías debía venir antes que el Mesías para restaurar todas las cosas. La respuesta del maestro fue una revelación sobre la continuidad de la vida y el propósito espiritual. Elías ya había venido en la forma de Juan el Bautista, cumpliendo su misión de preparar el camino y restaurar las verdades sobre el reino de amor de Dios. Sin embargo, los hombres habían hecho con él lo que habían querido, llevados por la incomprensión y la dureza de corazón. Jesús mencionó que ciertos lazos de la vida anterior de Elías lo habían llevado a enfrentarse, en sus últimos momentos como el Bautista, con los mismos personajes ante los que había actuado de forma implacable en el pasado. Era un misterio de justicia y equilibrio que los discípulos aún no estaban listos para entender plenamente. Juan, con una lucidez sorprendente, preguntó si lo que habían visto en el monte era el espíritu de Elías o si era su forma de ser un ángel de Dios, una condición que trascendía el ser simplemente un espíritu que vivió en la tierra. Jesús elogió la comprensión de Juan,
confirmando que la forma que vieron era la de Elías en su conciencia angelical, plenamente consciente de todas las partes que formaron sus pasajes por el mundo. Juan, emocionado, comprendió entonces por qué la entidad le había sonreído. Era el reconocimiento de quien había sido su maestro antes de seguir a Jesús. La pureza de la vida de aquel que fue el Bautista le había permitido, al dejar el mundo, ser investido nuevamente con las características de los ángeles celestiales, y en esa condición se presentó en el monte. Pero la pregunta fundamental seguía en el aire, formulada por Juan: ¿por qué vinieron a hablarte? Esa pregunta provocó un silencio profundo en Jesús, un silencio que pesó más que las palabras anteriores y que hizo que los discípulos se detuvieran, presintiendo que estaban por tocar el núcleo del enigma de la transfiguración. El silencio de Jesús se prolongó mientras continuaban el descenso, una pausa que parecía contener el peso de decisiones universales. Al llegar a un tramo más seguro del camino, el maestro se detuvo y comenzó a hablar con una pausa y una solemnidad que quedaron grabadas a fuego en la memoria de Santiago. Les habló de que todos son partes de un plan majestuoso del Padre, un sueño de amor que se extiende por infinitas moradas. Usó términos humanos para describir una realidad que desbordaba el lenguaje. Si un padre terrenal, siendo imperfecto, desea lo mejor para sus hijos, cuanto más el Padre Celestial velaría por todas las criaturas esparcidas por el cosmos. Sin embargo, reveló un misterio que Santiago encontró perturbador y fascinante a la vez. Los ideales del Padre se someten a la libertad de los hombres. En todas las moradas de la creación, el libre albedrío es una ley sagrada. Jesús explicó que Él había venido para enseñar el camino recto, una forma de ascender y volverse uno con el Padre. Comparó la vida en la tierra con el sendero estrecho y peligroso que acababan de recorrer, lleno de riesgos de caída, mientras que en otros lugares existen caminos más seguros. Él había venido a dar testimonio de que se puede caminar por cualquier sendero de la vida, por difícil que sea, a través de la expresión mayor de la existencia, el amor. Este amor, dijo, es como el rayo del sol que brilla sobre todo lo que alcanza, sin hacer distinciones, superando incluso las barreras de la incomprensión humana. Pero luego, el tono de Jesús cambió hacia algo más íntimo y personal respecto al encuentro en la cumbre. Confesó que aquellos ángeles, su asesoría cósmica, habían venido con una preocupación específica. Al no pertenecer él a este mundo y tener a su disposición el poder de los cielos para defenderse, sus compañeros celestiales no se adaptaban fácilmente a la idea de su sufrimiento. En el monte, Jesús tuvo que volver a ser momentáneamente lo que realmente es una autoridad celeste, para poder dialogar de igual a igual con ellos. El motivo del encuentro fue un apelo de esos seres. Vinieron a pedirle que usara su poder, que hiciera uso de su derecho divino para evitar el dolor que se avecinaba. Le recordaron que, como ser uno con el Padre, nada en este mundo tenía poder real sobre él a menos que él lo permitiera. Los ángeles querían que él eligiera un camino diferente, uno que lo librara del sacrificio físico y de la humillación que el mundo le preparaba. Las palabras de Jesús revelaron una tensión cósmica que Santiago jamás habría imaginado. El maestro les explicó que, aunque posee la autoridad para retirar lo que necesite de su esencia y evitar cualquier daño, él ya había tomado una decisión. Su victoria, dijo, residía en haber vencido al mundo, viviendo en él con amor absoluto, como si estuviera en pleno cielo, pero sometiéndose voluntariamente a sus reglas. Decidió no usar sus poderes para librarse de la hora que se aproximaba. Podría nada sufrir si así fuera mi deseo, confesó, pero añadió que subyugaba su voluntad al destino terrenal, porque consideraba que esa era la única manera de ayudar realmente a las ovejas de este mundo. Los ángeles habían venido a ofrecerle una salida, una forma de cumplir su misión sin pasar por el Calvario,
Pero Jesús les reafirmó su compromiso con la humanidad en los términos más humanos posibles. El sufrimiento compartido por amor. Santiago sentía un nudo en la garganta al comprender que lo que presenciaron en el monte fue, en esencia, una reunión de emergencia cósmica donde el protagonista se negó a ser rescatado. La sombra que los cubrió al final, el desvanecimiento y el cambio vibratorio, fueron las secuelas físicas de una negociación entre lo divino y lo humano, donde lo divino eligió la vulnerabilidad. El impacto de esta revelación dejó a los 3 discípulos en un estado de introspección profunda. La figura del maestro ya no era solo la de un sabio o un hacedor de milagros, era la de un ser inmenso que caminaba voluntariamente hacia el sacrificio, despreciando la seguridad de su origen celestial por el bien de aquellos que ni siquiera comprendían quién era él. El descenso continuó en un silencio cargado de una nueva forma de respeto, un temor reverencial que ya no nacía del asombro por la luz, sino del asombro por la fuerza de su voluntad. La realidad de la tierra empezaba a reclamarlos con sus sonidos habituales. El viento entre los arbustos, el canto de las aves nocturnas y finalmente las voces de los otros discípulos que los esperaban abajo. El contraste entre la gloria del monte y la cotidianidad de la base era casi doloroso. Jesús les pidió una vez más que nada dijeran, pues el mundo no estaba listo para entender que su Salvador había rechazado un rescate angélico para poder morir como un hombre. Al llegar a la base de la montaña, el grupo se reunió con los demás discípulos, quienes los recibieron con alegría y alivio. Las noticias de que el Sinedrio conspiraba activamente contra Jesús ya circulaban con fuerza, y la seguridad del Maestro era la preocupación constante de todos. Santiago observaba a sus compañeros, aquellos que no habían subido al monte, y sentía una extraña distancia, no por arrogancia, sino por el peso del secreto que ahora compartía con Pedro y Juan. La transfiguración no había sido solo un espectáculo visual, había sido una redefinición de la misión de Jesús. Santiago comprendió que lo que antes veía como una tragedia inevitable, la persecución y el posible fin del Maestro, era en realidad un acto de soberanía absoluta. Jesús no era una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de su propio sacrificio. Esta comprensión trajo una calma triste, pero firme al corazón del discípulo. Las preguntas sobre Elías y Juan el Bautista seguían resonando en su mente, ayudándolo a entender que la vida es un proceso mucho más vasto de lo que las enseñanzas tradicionales sugerían. La idea de que los ángeles eran seres con los que se podía dialogar, que tenían sus propias opiniones y preocupaciones por el Maestro, humanizaba lo divino de una manera que Santiago encontraba reconfortante. El aprendizaje de aquella tarde fue que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión que se mantiene incluso cuando se tiene el poder de evitar el dolor. La transformación interna en los 3 testigos fue evidente en los días siguientes. Pedro se mostraba más reflexivo, Juan más silencioso y Santiago más atento a los matices de cada palabra de Jesús. Habían visto la gloria y habían escuchado la renuncia a esa gloria. La resolución de Jesús de caminar entre los hombres como uno de ellos, a pesar de las muchas moradas que lo esperaban, se convirtió en el faro que guiaría sus acciones futuras, aunque todavía no comprendieran del todo cómo se desarrollaría el final. El camino hacia la resolución de este capítulo de la historia humana estaba trazado, y los testigos estaban ahora sellados por una experiencia que los preparaba para lo que ningún hombre debería enfrentar solo. La experiencia en la montaña de la transfiguración sirve como una síntesis de la naturaleza dual de la existencia. A través de la narrativa de lo ocurrido, se revela que la frontera entre lo que llamamos espiritual y lo material es mucho más porosa de lo que nuestra limitada visión del mundo nos permite aceptar. El episodio no fue solo un fenómeno místico,
sino una demostración técnica de una alteración vibratoria, un ajuste en la frecuencia de la realidad para permitir el encuentro de diferentes planos evolutivos. Santiago, al registrar estos hechos, nos muestra que la identidad de Jesús trasciende la figura histórica. Él era la expresión de una autoridad celeste que eligió la limitación humana por un propósito de amor pedagógico. La conversación con Elías y Moisés, identidades que representan la continuidad del ser a través de las edades, subraya la idea de que la vida es una red interconectada donde el pasado y el futuro se encuentran en el presente de una misión común. El tema central que emerge es la libertad de Dios de someterse a sus propias leyes y la libertad del hombre de aceptar o rechazar la verdad. La negativa de Jesús a usar su poder para evitar el sufrimiento humano es la lección suprema de este capítulo. Nos enseña que la verdadera victoria no es la evasión del conflicto, sino la transmutación del mismo a través de la integridad y el amor. La revelación de que existen muchas moradas y de que el amor es el vínculo universal que las une todas, proporciona una estructura filosófica que da sentido al aparente caos del mundo material. El enigma de la transfiguración se descifra así no como un milagro para ser admirado, sino como una declaración de principios. La divinidad no se impone por la fuerza de su luz, sino por la fuerza de su entrega. Al final de este recorrido, queda claro que el mensaje de la nube, escuchadlo, no era solo para los 3 discípulos, sino un llamado eterno a reconocer la voz de la verdad que resuena en el interior de cada ser, más allá de las formas y los nombres. Al reflexionar sobre los eventos ocurridos en aquella elevación, queda una sensación de claridad que atraviesa los milenios. La historia de la transfiguración, contada desde la perspectiva de quienes la vivieron con la fragilidad de su condición humana, nos invita a cuestionar los cimientos de nuestra propia percepción. Se nos presenta un universo donde la muerte es una transición hacia formas más elevadas de servicio, y donde el amor es la tecnología más avanzada de comunicación entre las esferas celestes y la tierra. El sacrificio de Jesús adquiere una dimensión cósmica. No fue el destino el que lo llevó a la cruz, sino una decisión consciente tomada en la cumbre de una montaña, rodeado de sus iguales de otras dimensiones, quienes le ofrecieron la gloria y él prefirió la compasión. Esta elección redefine lo que significa ser humano y lo que significa ser divino. Nos deja la enseñanza de que la verdadera evolución no consiste en adquirir poderes, sino en desarrollar la capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor nos exige permanecer en el sendero estrecho. La transfiguración es un recordatorio de que somos parte de una familia universal, de que nunca estamos realmente solos y de que nuestros esfuerzos por mejorar este mundo son observados y apoyados por inteligencias, que, aunque invisibles a nuestros ojos viciados, están a un ajuste vibratorio de distancia. Al cerrar este relato de Santiago, Pedro y Juan, nos quedamos con la imagen de un hombre que, habiendo brillado como el sol, eligió volver a caminar en las sombras del mundo para iluminar el camino de los que todavía tropiezan. La invitación final es a ser compasivos con nuestra propia dificultad de entendimiento, tal como Jesús lo fue con sus discípulos, y a mantener el corazón abierto a la posibilidad de que, en cualquier momento, una extraña nube pueda cubrirnos para recordarnos que somos hijos amados de una fuente inagotable de luz. La historia de la Tierra habría sido muy distinta si la decisión en el monte hubiera sido otra, pero la que se tomó es la que nos permite hoy buscar, en nuestra propia intimidad, la fuerza para vencer al mundo a través del amor.